Shalom, que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Como estamos acostumbrados últimamente a traer una reflexión de la doble porción en lo que es el día de preparación para entrar, como decimos de manera simbólica, a ese tiempo del cese de Shabbat. Traemos lo que conocemos como la doble porción basado en ese relato bíblico en donde el Todopoderoso le dice a Moshe que al pueblo que no recoja en el séptimo día nada de ese ¿verdad? Que conocemos como el maná. Y le dice que en el día sexto le va a dar una doble porción. Y basado en ese criterio o en ese relato, estamos sacando reflexiones que nos ayuden se podría decir, a integrarnos, a ir preparando nuestra mente, a ir preparando nuestro espíritu para no solamente entrar en ese tiempo de cese, sino reconocer que el Todopoderoso es bueno y que Él siempre, siempre se acuerda de su pueblo y se acuerda para bien. Aunque los momentos en los cuales estemos pasando a veces no seamos los que estemos deseando ver, nuestro Padre Celestial, así como guió al pueblo de Israel en medio de muchas dificultades, siempre estuvo al cuidado de ellos, y eso es parte de lo que es la doble porción, proveyendo para lo porvenir. Vamos a utilizar en esta ocasión lo que es Devarim, capítulo, o Deuteronomio, capítulo 26 al 26.1 al 29.8, y esto es conocido dentro de lo que es el compendio de las divisiones de las parashá como Kitabó, cuando vengas. La parashá anterior era cuando salgas a la guerra. Aquí comienza hablando de cuando vengas, relacionándose a lo que es cuando entres, ¿verdad? Cuando vengas a la tierra, cuando entres a la tierra que el Todopoderoso prometió darles a ustedes por herencia, y esa promesa se la hizo a sus padres. Y así comienza esta parashá. Esta parashá comienza mayormente también, en general, esta parashá tiene, eh, creo que está dirigido a dos temas específicos. Uno es qué vas a hacer cuando entres a la tierra, que vas a coger el primer fruto, lo vas a coger, lo vas a diezmar, se lo vas a entregar, vas a hacer una confesión de realmente a quién tú le debes eso, de quién depende la productividad de ese fruto, reconociendo de que es al Todopoderoso, reconociendo el principio o el comienzo aún desde los padres, hablando o refiriéndose, ¿verdad?, a Abraham como el arameo. Habla de esa confesión y habla de que ese diezmo ellos no solamente lo van a llevar al lugar donde el Todopoderoso escogiera, sino también que se iban a regocijar con el extranjero, con la viuda, con el huérfano, con el leví. Y esto da indicio a que no solamente había que cumplir con la orden, sino la actitud que el Todopoderoso desea que nosotros tengamos ante Él. Reconociendo que Él nos los dio y reconociendo que lo que tenemos es aún más de lo que nosotros esperábamos, y por lo consiguiente eso trae alegría, trae gozo, y estamos conscientes de eso, estamos conscientes de que no fue el yo levantarme todas las mañanas necesariamente a regar la siembra, no fue el que mi inteligencia hizo
o fue capaz de preparar el terreno de cierta manera, sino que fue el Todopoderoso el que prometió darme abundancia, y por lo consiguiente reconozco y no reparo a la hora de compartirlo con los demás, porque sé que para eso fue que Él me ha bendecido. La otra parte de esta parashá se basa mayormente en lo que es las responsabilidades, si se podría decir, de cada quien, la responsabilidad que el Todopoderoso dice que va a tener con el pueblo de Israel si obedece a la Torá, y la responsabilidad que tiene el pueblo de reconocer y aceptar las consecuencias de apartarse y decidir ya no seguir obedeciendo o no obedecer esa Torah y seguir por su propio camino. So, es las condiciones de ese pacto. El pacto donde hay las dos partes llegan a un acuerdo y llegan al acuerdo de que esto es lo que va a suceder si los dos mantenemos el pacto y somos obedientes a las condiciones del pacto. Y las consecuencias a las cuales te arriesgas si decides romper el pacto, ¿verdad? Consecuencias de las bendiciones eh, se dan en el monte Gerizim, y las maldiciones en el monte Ebal. Y esta parashá de Kitabo se basa en eso, en el relato de los beneficios y lo que son las consecuencias de no hacerlo. Pero yo me voy a enfocar en algo específicamente que me llamó la atención mientras estuve estudiando esto, y esto está en el capítulo 27, y por eso es que el título se llama Piedras Vivas. Piedras vivas, ¿por qué? Porque dentro de estos mandamientos se le dice al pueblo de Israel que una de las cosas que ellos tienen que hacer cuando entren a la tierra, ¿verdad? Cuando pasen el Jardín, ellos tenían que erigir para ellos unas piedras grandes, pero también hablan de que en otras piedras de las cuales ellos van a estar levantando, ellos tenían que poner toda la Torah. Y en ese, ¿verdad? En esas piedras que ellos iban a edificar como un altar al Todopoderoso, ellos eran para ofrecer sacrificios, holocaustos, de shalom. Y dentro de eso van a regocijarse delante del Todopoderoso. Por eso yo le llamo en esta parte de la doble porción piedras vivas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estudiamos y analizamos lo que es el lenguaje de la escritura, sabemos que no solamente se está refiriendo a algo literal, sino también a algo simbólico, algo alegórico, algo que se relaciona con un mensaje que se le conoce dentro de los estudiosos de la escritura como el espíritu del mandamiento. Y es interesante porque mira lo que dice en Devarim capítulo 27, desde el verso 4 dice: Wehaya ve'overechem et hayarden takimu et habanim ha'ele asher anochi mitzvah etchem hayom behar ebal v'sagda otam basit. Dice: y cuando hubieses pasado el Jardín y erigieres estas otras piedras que yo les ordeno hoy en el monte de Bar, y las revocarás con cal. Y en el 5 dice: Ubanitam, Ubanita Sham Misbea, o sea, y edificarás allí un altar a Yehovahei Eloheija, tu Elohai, Misbach, altar, Abanim,
de piedras. Lo tanif alejem barzel, y no alzarás hierro sobre ella. En el 6. Avanim shlemot tibnei et misbach yuhewahei Eloheiha wehat alita alai olot veyuhewahei Eloheiha, de piedras esteras e enteras edificarás el altar de Yuhewahei Elohai y ofrecerás sobre él holocaustos a Yuhewahei Elohai. 7. Wesabakta shlamim wet ahalta sham wesamachta lifnei Yuhewahei Elohei, y ofrecerás sacrificios de shalom. Wesabachat shlamim, que es uno de los sacrificios, Olan Shlamim, o Shelamim, como algunos le llaman. Y dice que allí ofrecerán sacrificios de Shalom y comerán allí delante de Yuhewahei y te regocijarás ante él. En el 8, Wehaptafta al Ha'abanim et kol divrei haTorah azot ba'er eitel, y escribirás sobre las piedras todas las palabras de esta Torah, explicándolas bien. Y es interesante cuando nosotros analizamos esto, porque de eso, o ese es el lenguaje, o de esto, en mi opinión personal, es que se basan todos los sheliachim. Aún Yeshua se basa en el espíritu del mandamiento de la Torah para explicarle algo al pueblo. Y hubo un sheliach, un apóstol, que habló de esto de una manera bien interesante y lo explicó de esta manera. Y esto está en Primera de Kefas, capítulo 2, y es el sheliach o el apóstol Pedro. Dice desde el verso 4, dice: acercándose a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para los hay escogida y preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y un Kohanim Kadosh, un sacerdocio santo, para ofrecer ¿qué? Sacrificios espirituales aceptables a los hay por medio de el Mesías Yeshua. Por lo cual también la escritura contiene: he aquí, yo pongo en Sion la piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Mas para ustedes, los que han creído en él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra de los edificadores, que los edificadores desecharon, ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Dice: mas ustedes son un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Elohai, para que anuncie las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y es interesante porque dice que ustedes, que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora sí son pueblos de Elohai, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora sí han alcanzado misericordia. Y esto está totalmente relacionado con estos mandamientos, ya que nosotros sabemos que de una manera simbólica, lo que es el desierto, o bueno, dentro de también el desierto se le puede catalogar como eso, pero más lo que es la tierra de Misraín o la tierra de Egipto, se le llama como un lugar de opresión, un lugar de horno, un lugar lleno de tinieblas, relacionado con lo que es totalmente contrario el sistema establecido ahí a lo que el Todopoderoso llamó a su pueblo. Por eso es que le llama un pueblo Kadosh, un pueblo para salir de ahí, un pueblo para ser apartado de ahí. Y aquí, así como aparece en Devarim o Deuteronomio, que esas piedras que eran para edificar un altar al Todopoderoso y para ofrecer sacrificios de Shalom, aquí dice que nosotros hemos sido traspasados de las tinieblas
a la luz admirable, que es algo simbólico relacionado con lo que es entrar a la tierra prometida, lo que es pasar ese jardín, lo que es pasar de ese lado, del lugar de tinieblas a la luz admirable, que es la tierra que se ha prometido por herencia al pueblo de Israel. Y dice que para nosotros que hemos pasado de de las tinieblas a esa luz admirable es para que para que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Pero dice que esas personas que han sido traspasadas somos piedra viva, escogidas por el Todopoderoso. ¿Para qué? Para ser edificados que un altar, una casa espiritual, ¿verdad? Y ser Kohanim y ofrecer que sacrificios, pero sacrificios de qué? Espirituales, aceptables al Todopoderoso. Y nos hacemos y nos acercamos por medio de aquel Corbán que es el Mesías Yeshua, aquel que nos acerca al Padre. Y dice que esto no es un invento, que esto es lo que está en la Escritura. Ese Corbán es la piedra angular, esa piedra en la cual nosotros somos edificados, esa piedra en la cual muchos desechan, pero para el Todopoderoso es escogida y para nosotros también es preciosa. Y por eso que el que creemos en Él, sabemos que los que hemos creído en Él, como dice la Escritura, no seremos avergonzados. Por eso es el llamado a que nosotros seamos piedras vivas, no muertas, no opacadas por las tinieblas, sino piedras que ofrecen sacrificios espirituales que sean aceptables al Todopoderoso por medio de su Hijo el Mesías Yeshua. Shalom, Ubarajá, Lecolán, paz y bendiciones a cada uno de ustedes. Ay, Tate.